Buenos días. Quisiera pedir a los que están en la parte de atrás que por favor pasaran a sentarse antes de comenzar. En esta mañana, pues, notamos la ausencia de quizás algunas familias de nuestra iglesia debido al fin de semana largo, ¿verdad? Es una época donde muchas familias salen a visitar a otros familiares, pero a la misma vez, pues, otros vienen. Y veo algunos rostros que quizás por algún tiempo no veíamos, aunque no creo que tenga nada que ver con el fin de semana, ¿verdad? Hace algún tiempo que no estaban con nosotros. Prácticamente estamos llegando al fin de este año. Ya lo que nos queda es un mes y unos quizás 2 o 3, 4 días de este mes de noviembre para terminar el año 2016. Un año que se está yendo con quizás alegrías, sorpresas, pero a la vez algunas tristezas, algunos desencantos para algunos. Un año que ha traído incertidumbre a nivel económico, social, político, y un año que está pasando a la historia y sabemos que lo que es parte del pasado no lo podemos virar atrás. Solamente tenemos delante un futuro que en este mundo muchas veces se hace incierto. Pero con los que confiamos en Dios tenemos una fe y una esperanza que a pesar de vivir en un mundo incierto, tenemos una esperanza puesta en Dios que va mucho más allá de lo que este mundo nos puede ofrecer. En esta mañana quiero traer una reflexión, pudiéramos decir, que se encuentra basada en el libro de Éxodo capítulo 2. Esta reflexión está basada en la historia de Moisés, el gran libertador del pueblo de Dios. Voy a comenzar leyendo lo que dice allí el libro de Éxodo, como dije, capítulo 2, versículos, vamos a leer del 11 al 15. La lectura bíblica nada más fue los versículos 11 y 12 y como que nos quedamos un poquito, bueno, Moisés mató al egipcio, abrió un hueco en la arena, lo enterró y ahí quedó, ¿verdad? Pero tenemos que seguir leyendo. Dice los versículos del 11 al 15. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, aunque aquí no lo dice, pero Moisés ya tenía 40 años cuando esto sucedió. Y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo algo y que nadie nos vio. Nadie lo sabe. Esto solamente lo sé yo. Pero qué equivocado estamos. Porque muchas veces, aunque aparentemente nadie nos vio,
Dios nos está mirando. Y para Moisés, en ese momento que mató al egipcio, para él, dice que miró a los alrededores, nadie me vio. Abrió el hueco y lo enterró en la arena. Problema resuelto. Pero no fue así, dice la historia. Dice que Moisés tuvo que salir huyendo porque Faraón quiso matarlo. Y ahora cuando Moisés sale huyendo, dice que sale huyendo hacia el desierto. Lo que tenía delante de él era un desierto lleno de incertidumbres, de peligros, un desierto que no había mucha esperanza de vida. Sin embargo, él no le quedó otra alternativa que salir e huir hacia el desierto. Y el desierto muchas veces, como fue el caso de Moisés, es algo físico, algo real. El desierto es un lugar que existe en muchas partes del mundo. Pero este desierto, aunque es un lugar físico y real, también podemos usarlo en un sentido espiritual, porque muchas personas, muchas veces nosotros también tenemos que entrar a un desierto. En el caso de Moisés, huyó hacia el desierto para poder salvar su vida. Pero cuando Cristo estuvo en este mundo y fue bautizado ahí en el río Jordán, dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde allí estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y oración para poder estar en un lugar de tranquilidad, de paz y poder tener una relación íntima y estrecha con Dios. El desierto para Moisés se convirtió en un lugar de refugio. Para Cristo Jesús se convirtió en un lugar donde Él se pudo acercar más a su Padre para poder comenzar el reto que tenía por delante en su ministerio. El desierto puede ser también, o puede llegar en algún momento de nuestras vidas, puede llegar a convertirse en un sitio donde estemos a solas, en un sitio donde muchas veces quizás nos pudiéramos sentir abandonados, un sitio donde quizás podemos sentir que el evangelio no nos llena, que la iglesia no nos llena, que no somos importantes para nadie en este mundo. Un sitio donde quizás el estrés o las preocupaciones pueden llegar a ocupar el centro de mi vida y pensar que estoy allí en medio de ese desierto donde no tengo ningún tipo de escape ni salida a mis problemas y mi situación por la cual estoy atravesando en ese momento de dificultad. Muchas veces entramos a un desierto que no vemos salida. No sé cuántos han caminado en un desierto, quizás algunos lo hayan experimentado. Yo una vez estuve en California y salimos de California al estado de Nevada con mi hermano cuando vivía allá y pasamos por el desierto, pero muy fácil, en un carro con aire acondicionado. Pero recuerdo que nos bajamos en algún momento, una de las niñas tenía necesidad de hacer pipí, tuvo que parar. Y nos bajamos solo unos minutos y el calor era insoportable. Un calor que alguien que tenga que estar en medio de la arena caminando no es fácil de sobrevivir. Recuerdo también cuando salimos de mudada, cuando él venía hacia acá, salimos de noche, tarde en la noche, puesto que veníamos con un camión bien cargado y quisimos atravesar el desierto de noche para que no fuera tan caliente. Y cuando le poníamos la mano al cristal, quizás Adriano tenga alguna experiencia de esto, cuando le poníamos la mano al cristal del camión, se sentía caliente a más de las 12 de la noche. Ese es el calor de un desierto. Y muchas veces en esas circunstancias de la vida nosotros nos vemos encerrados porque lo que tenemos a nuestro alrededor se nos cierra y nos hace no mirar más allá y quizás pensar que no tenemos escape, no tenemos salida para poder enfrentar las situaciones que están por delante en nuestra vida.
Hay varias razones para nosotros pensar que no hay escape o no hay salida, como ya dije. Pero Dios muchas veces quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Y para que Él pueda hacer cosas en nuestra vida, muchas veces permite que nosotros tengamos que atravesar el desierto para poder recapacitar, para poder volver en sí y darnos cuenta dónde estamos y cuál es la única salida o la única esperanza que quizás pudiéramos tener para poder sobrevivir. Dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, dice así: acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que está en tu corazón, si habías de guardar o no sus, ¿qué cosa dice? Sus mandamientos. Es interesante, porque dice este versículo: te ha traído Jehová 40 años por este desierto para afligirte y probarte. O sea, vemos que hay una aflicción cuando tenemos que pasar por el desierto, pero a la misma vez Dios nos está probando. Porque en medio del desierto nosotros vamos a decir si realmente creemos en Dios o realmente nuestra fe flaquea y nos quedamos en el camino. Dice, realmente para probarte, para saber qué estaba en tu corazón. ¿Qué es lo que había allí? ¿Era solo un yo soy cristiano de palabras? ¿O yo soy un cristiano porque realmente creo en Cristo? Porque realmente tengo mi fe y mi esperanza puesta en un Dios que, a pesar de las pruebas y las dificultades que yo tenga que atravesar en este mundo, Él me da a mí una esperanza de una vida y un mundo mucho mejor que va más allá de los problemas y las dificultades que tenemos que atravesar en este mundo. Pero dice que si habíais de guardar o no, ¿qué cosa dice? Mis mandamientos. ¿No es que los mandamientos fueron abolidos y a Él no le interesa? Dios dice que cuando Él nos prueba, Él nos está probando en todo, en nuestra fidelidad a Él, en todas las cosas, y como parte de su fidelidad, Él lo sobresalta sus mandamientos. No 9, ni 8, ni 6, 10, establecidos, escritos en tablas de piedra por su propio dedo, dados ahí a Moisés en el monte Sinaí. Ahora, cada vez que nosotros enfrentamos el desierto, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y muchas veces nosotros olvidamos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros, por alguna razón, tenemos que ir a un hospital y estamos ahí en el hospital, no sé cuántos se hayan preguntado, bueno, ¿y por qué yo estoy aquí? ¿Qué razón tiene de que yo esté aquí en el hospital? ¿Alguien creen ustedes que se puede hacer esa pregunta estando en un hospital consciente de que está allí? Yo creo que nadie. Todo el que va a un hospital va porque tiene una necesidad de ser curado físicamente. Tiene una necesidad y el propósito de estar allí es el de ser curado, salir restablecido de su dolor, de su padecimiento. De la misma forma, Dios muchas veces permite que nosotros tengamos que entrar al desierto para pulirnos, para sacar la escoria de nuestras vidas, así como se pule o se purifica el oro en el fuego. El oro en el fuego es echado para sacar todo aquello que no es puro, que no es real, y que el oro quede bruñido y reluciente, libre de escorias. Y muchas veces Dios nos permite que nosotros tengamos que pasar por el desierto para sacar cualquier cosa de nuestras vidas que esté interrumpiendo una relación estrecha y directa con Él.
para sacar cualquier cosa que pueda ser un obstáculo en nuestra mirada hacia el punto que es Cristo Jesús. Muchas veces nosotros nos sentimos, no voy a decir que nos sentimos, sino pretendemos engañarnos y engañar a otros. Porque muchas veces vivimos un cristianismo a medias, creyendo que lo que yo hago a mi conveniencia o a mi parecer, a mi forma de pensar, Dios lo acepta. Y cuando Dios nos permite pasar por el desierto es porque Él quiere que nosotros podamos entender que Él tiene escrita su palabra en la Biblia para que nosotros podamos sacar de ella un mensaje de amor y de esperanza, pero un mensaje que nos ayude a entender que nosotros, con nuestra forma de pensar estrecha y finita, no cumple ni obedece su voluntad, porque su voluntad va mucho más allá de nuestros pensamientos. Su voluntad es lo que aquí está plasmado en un así, dice Jehová. Y ese desierto muchas veces, como decía en el versículo que leí, o nos permite que nos vayamos con nuestra fe destruida, o nos permite que reafirmemos nuestra fe basada en una esperanza, en un Dios que nos da una esperanza, una solución que va más allá de lo que este mundo ofrece, de lo que este mundo muchas veces, entre comillas, presenta delante de nosotros como solución para nuestros problemas o nuestras dificultades. Dios le enseñó a Moisés varias lecciones cuando estuvo en el desierto. Dice que Moisés tuvo que salir de Egipto huyendo y entró a aquel desierto lleno de incertidumbre, pero finalmente llegó a Madián. Y allí en Madián fue pastor de ovejas. Pero Dios, en esa trayectoria o en ese tiempo, Dios le enseñó o le quiso enseñar, aprovechó Dios las circunstancias por lo que él estaba pasando para que él aprendiera varias lecciones. Y la primera lección que Moisés aprendió allí en el desierto fue que la vida puede cambiar de un día para otro. Moisés era príncipe. Moisés vivía en el palacio de Faraón. Moisés tenía súbditos a su disposición. Se sentaba a la mesa del Faraón, comía con él. Moisés mandaba y sus siervos le servían, le obedecían. Sin embargo, dice que en el versículo 12, que leímos hace unos minutos, dice que un día Moisés salió fuera del palacio y vio que uno de sus hermanos hebreos estaba maltratando al otro. Dice que un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Dice que mató a aquel egipcio, lo enterró en la arena y, como ya dije, problema resuelto, nada más pasó. Vamos a leer ahí el versículo 13 y 14, dice: y salió al día siguiente, y lo voy a repetir, estos versículos ya los leímos, pero los voy a repetir. Dice: y salió al día siguiente, y viendo dos de sus hermanos hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria: ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esta cosa es descubierta. En el versículo 14, Moisés es príncipe, tiene autoridad, vive en el palacio del faraón. Pero en el versículo 15 dice que oyendo Faraón este negocio, procuró matar a Moisés, mas Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián y sentóse junto al pozo.
el rey que tenía a este joven hebreo como su nieto, ya que su hija lo había rescatado de las aguas del río Nilo, el rey que tenía a este hijo, a este muchacho como nieto, sabía que era hebreo. Pero los hebreos era una nación que estaba esclavo por más de 400 años, habían sido esclavos en Egipto. Y aunque Moisés se había criado en el palacio de Faraón con todos los privilegios de un príncipe egipcio, era hebreo. Y Faraón, cuando él mató al egipcio, vino lo que tenía en su mente contra los hebreos por ser esclavos y procuró matarlo. Ahora Moisés tiene que huir del palacio y refugiarse en el desierto para poder salvar su vida. La vida puede cambiar de la noche a la mañana. Un día eres jefe en la compañía donde tú trabajas, pero al otro día puedes estar buscando trabajo en algún otro lugar porque te despidieron. Un día puedes estar con tus hijos disfrutando de ellos y al otro día puedes estar en un hospital con uno de ellos procurando luchar o luchando por su vida. Un día puedes estar en buenas con tu esposa o esposo y al otro día puedes estar buscando un abogado para divorciarte, porque eso es lo que este mundo ofrece. Y como la historia de Moisés, que un día era príncipe y al otro estaba huyendo en un desierto, un día nosotros nos sentimos confortables económicamente y al otro día podemos vernos en la calle sin casa y sin dinero, porque este mundo lo único que ofrece es una vida de incertidumbre, una vida de pocas garantías para nosotros. Y ahora entras en el desierto y hay muchas preguntas que vienen a nuestra mente. Y nos vemos en una situación de desesperación, en una situación de incertidumbre. ¿Y hacia dónde puedes mirar? ¿Qué es lo que tienes delante de ti para poder basar tu fe y tu esperanza o basar una salida al momento de dificultad que estás pasando en tu vida? ¿Para dónde miras? ¿Para el presidente que fue elegido ahora en las elecciones? ¿Para que pudo haber sido elegida cuando las elecciones? ¿Alguno de ellos podría o puede solucionar tus problemas? Puedes mirar para la cuenta del banco donde quizás tengas tu cuenta de ahorros pensando que el dinero va a solucionar tus problemas. Puedes confiar en que porque tu hijo o tu hija tiene una carrera o es un profesional va a solucionar tus problemas. De que porque la iglesia dice estoy orando por ti, las oraciones de mis hermanos van a solucionar mis problemas. Mis hermanos, nuestros problemas, los únicos que los podemos solucionar somos nosotros cuando doblamos nuestras rodillas y caemos postrados ante el único que tiene solución para nuestros problemas, que se llama Cristo Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso aquellos que basan su fe y su esperanza en hombres o en cosas, ahí van a quedar. Pero los que basamos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús, un día ese Cristo Jesús le dará la recompensa a aquellos que le hayamos sido fieles. La segunda lección que aprendió en el desierto Moisés fue a perdonarse a sí mismo. Moisés pecó contra Dios porque mató a un hombre. Tuvo que salir huyendo, pero allí cuando se vio sentado en el pozo, tenía mucho tiempo para recapacitar en lo que él había hecho. Y muchas veces nosotros cuando miramos a nuestro alrededor vemos personas que cometen errores, que cometen pecados, pero quiero decirte que ninguno de nosotros estamos exentos de cometer los mismos errores y los mismos pecados que aquellos cometen.
La única diferencia entre nosotros y los demás puede ser en que nosotros aceptemos nuestros errores, aceptemos nuestros pecados, vengamos arrepentidos y humillados ante Dios y le pidamos perdón. Esa es la única diferencia que puede haber en nosotros, porque en lo demás somos exactamente iguales los unos a los otros. Pero la gran diferencia puede ser en que yo acepte mi error, acepte que estoy equivocado y le diga, Dios mío, perdóname porque fallé. Para Dios no hay pecados grandes ni pequeños, todos son iguales. Y Él dijo que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos, quebranta la ley completa. Es decir, nosotros, la única forma de poder perdonarnos es aprendiendo a perdonar, pero aprendiendo a reconocer ante Dios que nos hemos equivocado, que podemos volver en sí como el hijo pródigo y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Ustedes saben cómo se llama esta expresión, humildad. Y mientras que en nosotros no haya humildad, no va a haber salvación. Porque al cielo solamente van a entrar aquellos que hayan reconocido sus culpas y sus errores y sepan venir delante de Dios, sepan venir delante del prójimo a quien ofendieron y decirle, perdóname porque he fallado contra Dios y he fallado contra ti, como le dijo aquel hijo a su padre. Mis hermanos, Moisés estaba en este lugar, sentado allí en un pozo, con el tiempo suficiente para recapacitar y saber que había pecado contra Dios. Tenía tiempo suficiente para analizarse y volver en sí. Y quiero decirte que, como ya dije anteriormente, los pecados puedan ser grandes o pequeños, en las manos de Dios tienen solución. En las manos de Dios son borrados y echados a lo profundo de la mar, donde dice que no vienen más a la memoria de Dios. Pero nosotros tenemos que reconocerlo, así como Moisés reconoció su error, reconoció su culpa, reconoció su pecado. Hay dos preguntas que muchas veces nos hacemos, pero ¿cómo manejar ese sentido de culpa que nos mata? ¿Cómo podemos manejarlo? Cuando tengo algo dentro de mí que me está atormentando día y noche diciéndome, tú hiciste esto, tú cometiste este pecado, tú le fallaste a tu amigo, a tu esposo, a tu hijo, a tu prójimo, tú le fallaste a Dios. ¿Cómo aceptar el fracaso que nos atormenta? Hay solamente una forma, y es traerlo delante de Dios. Cuando nosotros traemos nuestras culpas, nuestros fracasos ante Dios, Dios es paciente, es justo para perdonarnos y para borrar nuestros pecados, como ya dije, y echarlos a lo profundo de la mar. Moisés no podía regresar de nuevo al palacio de Faraón y decirle, perdóname, me equivoqué, estoy de nuevo aquí. Él no podía hacer eso. Él no podía regresar, él no podía virar atrás. Él tenía que seguir adelante, porque lo que hizo ya estaba hecho y solamente Dios le podía dar fe y esperanza y le podía dar una esperanza de seguir en su vida y seguir avanzando con un futuro por delante. Por eso Dios le permitió escapar al desierto para que él pudiera entender que no en el faraón había esperanza, no en Egipto como príncipe él tenía esperanza, sino solamente en el Dios que le podía dar esa esperanza que él necesitaba en aquel momento de desesperación. La tercera lección
que tuvo que aprender Moisés es a reconocer que Dios es un Dios de segundas oportunidades. No porque te caíste, te tienes que quedar ahí. Si te caíste, levántate y sigue adelante. No porque fallaste, ya la vida se terminó. Arregla tus cuentas con Dios, pero mira hacia adelante porque tiene un futuro para ti. Y eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Él tenía que prepararse para la misión que Dios le tenía. Él tenía que reconocer que le había fallado a Dios, pero a la misma vez aceptar que Dios le estaba dando una segunda oportunidad para él poder desarrollar lo que le dijo en el versículo 3, en Éxodo capítulo 3, versículo 10. En Éxodo capítulo 3, versículos 10, le dice Dios a Moisés: ven por tanto ahora y enviarte a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. ¿Cuál fue la segunda oportunidad que Dios le dio a Moisés? Te voy a dar una misión. Ahora vas a regresar allí de donde saliste huyendo. Vas a regresar a ese faraón que te quiso matar. No al mismo, ya ese faraón había muerto, había otro. Pero ese faraón de Egipto, donde están allí tus opresores, tus perseguidores, vas a regresar allí y vas a rescatar a ese pueblo que está allí oprimido por más de 400 años. ¿Se sentía Moisés capaz de hacer esta labor o esta obra que Dios le estaba dando? No. ¿Cómo él solo, un hombre solo, podía enfrentarse con un ejército? Podía enfrentarse contra un faraón lleno de soldados y de hombres que estaban dispuestos a obedecerle, no importaba qué, solamente un hombre contra un hombre solo. Pero Moisés no confió en el poder que él podía tener, sino que confió en el Dios que lo estaba mandando. Y ese Dios que lo estaba mandando le dijo: ve para que salves o saques a mi pueblo de Egipto. Vas a ser el más grande legislador de esta tierra. Vas a dictar leyes y los hombres te van a escuchar. Vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud y vas a ser su libertador. Qué gran esperanza, qué gran cambio para aquel hombre que había salido huyendo de Egipto, regresar ahora como un legislador, como un hombre que estaba llevando un mensaje de Dios para su pueblo de libertad y de esperanza. Ese hombre fue aquel que tuvo que salir un día huyendo y atravesar por el desierto lleno de incertidumbres, lleno de preguntas que se pudo haber estado haciendo. ¿Por qué, Señor, tengo que salir huyendo? Si tú me salvaste la vida cuando era un bebé en una canasta allí en medio del río, donde fui rescatado porque tú tenías un propósito para mi vida y ahora tengo que salir huyendo por este desierto. Pero ese hombre o ese niño que fue rescatado de las aguas, que tuvo que un día salir huyendo por el desierto, ahora nuevamente está regresando allí para cumplir el propósito por el cual Dios le permitió atravesar el desierto. Y es el mismo propósito que muchas veces Dios tiene para nuestras vidas cuando tenemos que atravesar el desierto. Porque para cada prueba y cada dificultad que nosotros tenemos, Dios tiene un propósito para nosotros. La diferencia la hacemos nosotros si aprendemos a aceptar y a cumplir su voluntad y su propósito en nuestras vidas. Moisés supo entender el propósito que Dios tenía para su vida. Por eso pudo regresar a Egipto. La cuarta cosa que tuvo que aprender Moisés la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 30. Hechos, capítulo 7, versículo 30 dice: y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en fuego de llama en una zarza.
dice que 40 años después que Moisés salió huyendo del desierto, el ángel de Dios se le apareció en una llama de fuego allí en medio de una zarza. La cuarta cosa que tuvo que aprender Moisés fue a tener paciencia, que tanto nosotros necesitamos. 40 años pasaron donde Moisés estuvo allí pastoreando ovejas en el desierto. 40 años allí donde se estaba preguntando por qué Dios me trajo aquí, pero allí Dios le enseñó a tener paciencia. Allí Dios le enseñó que él tenía que tener o cumplir responsabilidades en su vida. Dios le enseñó que aunque habían venido pruebas y dificultades, él iba a cumplir una misión grande por la cual él iba a luchar para rescatar a su pueblo de la esclavitud. Y a lo que Dios le importaba no era que a Moisés en aquel desierto le creciera su pelo, le creciera su barba, le hubieran quizás crecido sus uñas. A Dios no le importaba eso. Dios lo que le importaba era preparar a un líder que pudiera enfrentarse a Faraón y rescatar a su pueblo de la esclavitud. Y cuando Dios nos permite pasar por el desierto de esta vida, está queriendo preparar hombres y mujeres que puedan llevar un mensaje de fe y de esperanza a un mundo que está pereciendo por no saber en qué ni en quién confiar. Pero hay algo que nosotros debemos tener presente en nuestra mente, que cuando tenemos que atravesar por el desierto no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios está a nuestro lado para ayudarnos, para socorrernos, para decirnos, hijo mío, levántate y sigue adelante porque yo estoy contigo. Así lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículo 7. Deuteronomio, capítulo 2, versículo 7, dice así. Y miren, pónganle atención como dice este versículo. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios fue contigo y ninguna cosa o en ninguna cosa te ha faltado. 40 años Dios, Jehová, ha estado contigo y ninguna cosa te ha faltado. Qué gran promesa o no promesa, qué grandes palabras de Dios. Cuando le dijo estas palabras a Moisés, estuviste 40 años en este desierto, pero mientras que estuviste en este desierto, aunque pasaste por el calor, aunque estuviste en el frío, aunque estuviste en soledad, yo estuve contigo y nada te faltó. ¿Será que nosotros podemos tener la misma certeza de que Dios no va a permitir que nada nos falte, aunque tengamos que atravesar por el desierto de esta vida? Hay momentos difíciles, porque como ya he dicho tantas veces en este día, Dios nos permite pasar por el desierto para que muchas veces nuestro temperamento tenga que ser moldeado. Muchas veces nuestro carácter tenga que ser moldeado. Para que muchas veces nosotros tengamos que bajar la cabeza y decir perdón, porque muchas veces no lo queremos hacer. Nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro yo nos los impide. Pero ese yo tiene que ser pisoteado, ese orgullo tiene que ser pisoteado, pero porque mientras que ese orgullo y ese yo estén presentes, no vamos a poder ser humildes para poder entrar al reino de los cielos, porque dice que los soberbios no entrarán al reino de los cielos, sino que solamente los humildes, los que aprendan a echar a un lado el yo, los que aprendan a reconocer mi incapacidad, los que aprendamos a tener nuestra fe y nuestra confianza en el único que nos puede dar fe y salvación en nuestra vida,
para nosotros poder doblegarnos, para nosotros poder ser pisoteados por nuestro orgullo, tenemos que pasar por el desierto para poder volver en sí, como tuvo que aprender Moisés. Él quizás en Egipto no tenía tiempo porque los afanes del palacio, las obligaciones, le impedían tener un tiempo a solas con Dios para recapacitar en su vida, para recapacitar en los planes y los propósitos que Dios tenía para él. Pero Dios le tuvo que permitir 40 años en el desierto para que él pudiera humillarse, pudiera volver en sí, pudiera saber que aunque él había sido príncipe, ahora era un pastor de ovejas. ¿Dónde había quedado su orgullo? ¿Dónde había quedado su ego? Él mandaba y los siervos le obedecían, pero ahora los únicos que le podían obedecer eran ovejas, animales indefensos. Eran los únicos que él podía mandar ahora. Sin embargo, allí pastoreando ovejas, él tuvo que aprender a doblar su cabeza ante Dios, aprender a reconocer que él no era nadie, sino Dios era el único que podía llevar adelante el propósito que él tenía para su vida y poder dar un paso hacia adelante y decirle, aunque yo no puedo, Dios va conmigo, y así lo hizo. Moisés caminó hacia adelante, llegó al palacio de Faraón, y la historia no la voy a terminar porque espero que muchos la conozcan, y si no, búsquela ahí en el libro de Éxodo, capítulo 2. Pero Moisés fue usado por Dios para cumplir un propósito en su vida. Dios nos está llamando hoy, y si nos está permitiendo pasar por el valle del dolor, del sufrimiento y muchas veces incluso de la muerte, ojalá que su propósito en nuestras vidas pueda ser cumplido. El único propósito que Él tiene para nosotros es el de salvarnos y llevarnos a un mundo donde no haya más dolor, no haya sufrimiento, ni haya muerte. Pero hay algo que nosotros debemos entender y saber, que cuando nosotros pasamos por el desierto, si nos estamos quejando, estamos yendo a donde están nuestros amigos, nuestros hermanos, diciéndoles, mira lo que me está sucediendo, Dios no me quiere, Dios no tiene compasión de mí. Mis hermanos, esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel después que Moisés lo sacó del pueblo de Egipto. Y por esas quejas, por eso que ellos, esa desobediencia ante Dios, Dios le permitió 40 años más en aquel desierto donde solamente tenían que estar 40 días. Pero por estar quejándose, por estar refufuñando, por estar diciendo cosas en contra de Dios, Dios les permitió en vez de 40 días, 40 años, para que también aprendieran a doblar su cabeza. Y aquel pueblo que fue rescatado allí de Egipto, todos perecieron en el desierto, excepto Josué y Caleb, que fueron los únicos que pudieron entrar a la Canaán celestial. Cuando pasemos por el desierto de esta vida, cuando pasemos por el desierto de este mundo, aprendamos a confiar en un Dios que no nos va a fallar, en un Dios que no nos va a defraudar. Aprendamos o sepamos que cuando estamos en el desierto, si nos apartamos del camino que Dios tiene trazado para nuestras vidas, nos vamos a quedar fuera del propósito y el plan que Dios tiene para nosotros. Pero si permanecemos en sus caminos, si permanecemos agarrados de Él, vamos a poder ser más que vencedores, porque vamos a recibir una corona incorruptible que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Mis hermanos, dice Deuteronomio, con este versículo voy a terminar, Deuteronomio capítulo 8, versículo 16. Deuteronomio capítulo 8, versículo 16 dice así: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien. ¿Entendimos nosotros este versículo? ¿Por qué Dios permitió 40 años en el desierto? ¿O le permitió 40 años en el desierto? Dice, para afligirte, afligiéndote y probándote. ¿Para qué cosa la postre? Para hacerte bien.
Ojalá que podamos o hayamos podido entender el mensaje que he tratado con mis palabras finitas, tratar de expresar en esta mañana. Ojalá que en medio del desierto de este mundo podamos mirar más allá. Podamos mirar más allá de lo que este mundo nos ofrece. Podamos mirar más allá de lo que mi orgullo o mi yo me permiten, sino que podamos mirar a ese que está sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Es el único que nos puede dar fuerzas, que nos puede dar fe, que nos puede dar esperanza, que nos puede sacar del hoyo donde quizás hayamos caído para levantarnos y poder seguir hacia adelante. Y ese día en que Cristo venga en las nubes de los cielos, poderle esperar con aquellos redimidos para ir a morar un mundo donde no haya más dolor, más sufrimiento ni más muerte. Ojalá que ese sea nuestro propósito en esta vida, el de seguir a Dios, el de serle fiel, en el que nada ni nadie nos aparte de sus caminos, en el que nada ni nadie nos saque de este mensaje que fue dado a esta iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y aunque a veces los hombres traten de pisotearla, esta iglesia va a ser la que va a seguir hacia adelante con el estandarte que Dios nos ha dado de llevar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que cuando Cristo venga podamos ir a morar con aquellos que sean rescatados en las nubes de los cielos para ir a morar con Él por toda una eternidad. Que Dios nos bendiga. Dediquemos tiempo para estudiar la Biblia. Dediquemos tiempo para estudiar el folleto de escuela sabática. Dediquemos tiempo para tener un encuentro diario con Dios y dejemos de dedicar tiempo a mirar basuras en la internet, dedicar tiempo a mirar el Facebook y tantas cosas que nos apartan del verdadero propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dejemos de dedicar tiempo en cosas que nos desvían del propósito que Dios tiene para nosotros, porque el único propósito que Dios tiene para nosotros lo encontramos en este libro, no en el internet, no en lo que ponen en YouTube, no en lo que ponen en Facebook, no en lo que dice el presidente, no en lo que dice el amigo o el hermano, sino en lo que Dios dejó escrito en su santa palabra. Ojalá que este pueda ser nuestra guía, pueda ser nuestra luz y pueda ser que a través de ella pueda surgir la esperanza que necesitamos para esperar en ese Dios que no nos va a defraudar ni nos va a fallar. Así como no le falló a Moisés, aunque tuvo que pasar por el desierto, no nos va a fallar a nosotros cuando tengamos que pasar por el desierto de esta vida, porque Él tiene un mundo mejor para cada uno de sus hijos. Que Dios nos bendiga.